Hola, es inevitable que en muchos momentos de nuestra vida sintamos enojo, bronca y que este sentimiento lo tengamos respecto de otras personas que nos rodean. A veces gente que queremos mucho, que en situación normal son parte de nuestra familia, del círculo más íntimo de nuestros amigos. Eh, eh, y a veces ese sentimiento, a medida que pasa el tiempo, si nosotros no tenemos la posibilidad de dialogar, no tenemos la posibilidad de poder charlar sobre ese sentimiento, de elaborarlo, de tratar de trabajarlo y hacer algo con eso para no estar envenenados y envenenar el vínculo, ese sentimiento crece, crece ilimitadamente. Esta es un poco la historia de José, la famosa historia de José y sus hermanos, en los cuales el odio y el enojo lleva ese vínculo a situaciones absolutamente explosivas y literalmente una situación de tragedia y de enorme dolor. Como todos recordamos, comienza con errores, inclusive errores del padre. El texto, Jacob en este caso, el texto nos cuenta que Jacob amaba a su hijo Yosef más que al resto de sus hijos. Bueno, ya ahí tenemos un primer error importante en el sentido de que uno puede amar más a un hijo que a otro, pero en su actitud me parece que tiene responsabilidad para no generar inquina o celos en los otros hijos, que era un sentimiento natural. Bueno, cuenta la historia de que además de esta particularidad de Jacob como padre, que no era demasiado cuidadoso en lo que respecta a ser vincularse con sus propios hijos, a vincularse con ellos, porque prefería claramente y sin ningún tipo de forma de retenerse con Yosef. Además de esta realidad, Yosef era un joven un poco petulante también, algo arrogante, donde tenía la particularidad que podía soñar. Y entonces mientras por un lado los hermanos comenzaban a cultivar un sentimiento de desdén para con su hermano, por esta particularidad del trato preferencial que le daba el padre, por otro lado Yosef tampoco parecía demasiado cuidadoso respecto de lo que seguramente él estaba observando, ¿no es cierto?, en sus hermanos, y él contaba una y otra vez de los sueños de grandeza que tenía, a partir de los cuales él se mostraba que iba a ser soberano de todos ellos, y que bueno, y que ellos se iban a inclinar hacia él, que se iban a arrodillar hacia él. Todo esto sin entrar en que en definitiva parecería que esos sueños hubieran sido un poco proféticos, porque en definitiva conocemos la historia, luego de que Yosef crece en Egipto, es lo que va a ocurrir cuando los hermanos desconocedores de que se trataba de Yosef se inclinan a quien llega a ser el segundo del faraón, en la persona de su hermano. Pero hay un texto maravilloso donde de alguna manera nos parece presentar el dilema entre el sentimiento de el odio, el desdén, la bronca y la posibilidad de desinflar esa bronca, la posibilidad de poder procesarla. Y uno tiene una opción de camino ahí, ¿no? El texto es una frase muy pequeña, el texto cuenta, dice, muy breve, dice, empero Israel, o sea Jacob, amaba a Yosef más que a todos sus hijos, ya que era para él el hijo de su ancianidad, y él le había hecho una túnica ornamentada, muy importante en el símbolo de la historia. Cuando vieron su hermano que a él amaba a su padre más que a todos sus hermanos, ellos le odiaron. Y dice el texto, le odiaron y no pudieron hablar con él en paz. Están las dos cosas. Le odiaron y como consecuencia del odio no pudieron hablarle a él en paz. Bueno, acá hay una opción. ¿Qué hubiera pasado, dicen algunos rabinos, en el siglo XVIII, siglo XIX? Algunos rabinos dicen, digamos, ¿qué hubiera pasado si sí hubieran hablado con él? Entonces algunos contestan, bueno, si hubieran hablado con él, a lo mejor le hubiesen dicho, hermano, tranquilízate, no queremos estar en una situación de inquina, nos está dando mucha bronca esta petulancia con la que te manejas con nosotros. Tal vez si hubieran hablado con él, de ahí hubieran hecho extensivo el diálogo con el padre. Papá, nosotros también somos tus hijos. O sea, la posibilidad de hablar y de transmitir el enojo, la indignación o inclusive el dolor que te está causando, de alguna manera pincha el globo de odio que está creciendo y que además amenaza a destruir la vida de ellos. Como finalmente casi ocurrió cuando le dijeron al padre que Yosef se había muerto, que había comido un animal, y la famosa frase de Jacob, me voy a enterrar con dolor en un duelo eterno.
Entonces acá el texto dice, y no pudieron hablarle a él en paz. Muchos consideran que esta es la clave de toda la situación que se generó. No poder hablar. A mí me parece que si uno hace un esfuerzo, puede hablar. Y los hermanos podían haber hablado. Entonces tanto de todo esto hubiera desaparecido. Yo creo que es importante tener en cuenta esto. Cuando sentís que estás cargado de odio, no permitas que el odio, además, te oculte la única llave que tenés para poder desinflar el sentimiento de hostilidad que se está generando. No te olvides que tratar de desinflar el sentimiento de enojo y de bronca puede implicar, por ejemplo, que no pierdas a un gran amigo. Puede implicar que haya un desentendimiento, una desinteligencia que podés neutralizar y seguir adelante con tu vínculo, con todo el amor y con todo el cariño que siempre tuviste, más allá del episodio este que te está jorobando. El poder hablar implica decir qué es lo que vos sentís, el dolor que te está causando lo que está ocurriendo, y le das la posibilidad al otro de poder enmendar, de poder cambiar. El propio Yosef, luego de que llega hasta el paroxismo, la situación trágica, y es llevado a Egipto y es vendido ahí como esclavo, él aprendió de eso y cambió. El Yosef que aparece después de que lo llevan a Egipto es un Yosef mucho más misericordioso, mucho más comprensivo, mucho más humilde, respetuoso de los derechos de los otros y respetuoso de los pactos de afecto y de convivencia que tiene con los demás. Es un Yosef completamente diferente. Qué lástima que no pudieron hablar con él. Qué lástima que en el diálogo, inclusive con su padre, con su hermano Yosef, no pudieron practicar el diálogo para poder limitar y neutralizar todo lo terrible que les pasó a todos ellos después. Siempre dejemos la posibilidad de hablar. No permitamos que eso también se nos quite cuando estamos enojados. Shabbat Shalom para todos.